Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto me da que estén con nosotros en Contraste TV. Bueno, esta noche vamos a dar la parte número 2, nuestro informativo en cuanto a movimientos de la naturaleza, sismos y todo esto que nos aqueja todos los días. Es más, ese día casi éramos, ¿verdad? Porque minutos después que por ahí un sismo en Guerrero de 4.2. Entonces, surgir en cualquier momento, en cualquier hora, y debemos estar preparados para los movimientos de nuestra mamá planeta Tierra. Pues bien, buenas noches, ingeniero. Bienvenido a Contraste TV. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y usted, Lilia? Pues también estamos muy contentos, muy felices de poder compartir el conocimiento de sismos, porque a veces suceden y no comprendemos los por qué. Entonces, una situación donde nos asustamos, pero no tenemos el conocimiento. Eso es muy importante para mitigar un poco de qué se trata. Y vamos a la parte 2. Entonces, un breve repaso del programa anterior. Retomamos. Así es, pues bueno, habíamos... Perdón. Ok, bueno. Habíamos visto en la parte primera de esta pequeña plática que los sismos no tienen una fecha exacta. Hasta el momento el ser humano no ha podido predecir cuándo va a ocurrir un sismo. Sabemos que los sismos se producen a través del interior de la Tierra, que es el magma, se va hacia la litosfera, y esta misma es la que produce el movimiento de las placas, conocemos como las placas tectónicas. Tenemos nuestra placa aquí en México, que es nuestra placa tectónica, y bueno, el repaso, como vimos, pues es una escala de 0 a 10. Ahorita en esta segunda parte nos habíamos quedado en la parte comparativa entre la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, cuánto fue lo que registró en el sismo del 85 y cuánto se registró en el sismo del 2017. Es un tema interesante debido a que esta liberación de energía comparada con la del sismo del 85 no fue tan grande que la del 2017. Si ahorita me permite compartir un poco de la presentación, lo podemos ver un poquito más a detalle. No sé si ya se ve ahí. ¿Se ve ahí mi presentación? Perdón. Adelante, ingeniero, ya estamos viendo. Ok. Pues habíamos hablado que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se registraron 160 GALs. Si otra vez volvemos a recordar que GALs es el sistema sexagesimal medido sobre centímetros sobre segundos. Este GAL lleva el nombre por su descubridor, que fue Galileo Galilei. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte registró 160 GAL en el sismo del 85, pero mientras que en el sismo del 2017 registró tan solamente 91 GALs. Quiere decir que la liberación de ese punto no fue mayor. Sin embargo, debido a la cercanía y el epicentro fue registrado en Puebla, pues la aceleración del terreno, recordando que el terreno en la Ciudad de México es más blanda en algunas partes, pues bueno, se aceleró un poco más debido a esta cercanía. Para esta siguiente, pues estoy mostrando algunos de los puntos en donde se registraron mayor incidencias en el sismo del 2017. Como ven, pues es prácticamente casi la zona centro y una que otra aledaña. Pues ya vimos en el video anterior, cómo se genera un sismo, cuál es la energía que puede producir, y vemos que los sismos no son predecibles. Sabemos que el movimiento de la Tierra es constante. Ahorita mismo, pues, no en cierta manera no está temblando, pero se registra un movimiento, lo que sí es menormente su intensidad, por eso no la podemos percibir.
Para esto, nosotros en México vamos a hablar un poco acerca de lo que es la mampostería. En ella se divide entre mampostería confinada y la no confinada. Como vemos en la construcción primordial en México son aquellas que están relacionadas con la mampostería. Como bien sabemos, en México, la mampostería confinada es el sistema más empleado en la construcción de viviendas unifamiliares y de edificios multifamiliares de baja y mediana altura. Hablamos de unos 4 o 5 niveles. Hay diferentes variantes, pero la variante que estoy aquí mostrando se refiere a la mampostería confinada con castillos y dalas, cuando estos castillos y dalas también pueden ser externos al muro. Un poco de la mampostería no confinada son aquellas de las que se construyen o se definen como aquellas construidas con material extraído directamente de formaciones rocosas, ya sea de origen ígneo, metamórfico o sedimentario. Las construcciones de mampostería que podemos encontrar, por mencionar algunas, son el caracol en Yucatán, la bóveda maya en el Saladizo, el gran arco maya y algunas de las más antiguas hechas por la humanidad. Aquí los podemos ver. Ahora bien, pero para nuestros tiempos utilizamos mampostería de piedra artificial, la cual se define como toda aquella piedra o elemento principal que se obtiene de un proceso de manufactura, ya sea de tabiques, tabicones o bloques de concreto. Como vemos aquí tenemos una casa de adobe, que es lo plural que a veces vemos en los pueblos, Oaxaca, Puebla, en algunas otras partes. Es un material muy barato, pero desgraciadamente ahorita vamos a ver que este material no resiste a los sismos. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de lo que es la mampostería reforzada interiormente. Ahora nos metemos en un tema más interesante, lo que es la mampostería confinada. La norma mexicana señala 2 tipos de mampostería, la cual se divide en 2 clases, la confinada interiormente y en la que los castillos y dalas son externos al muro. En las normas existía la probabilidad de tener castillos interiores embebidos en piezas huecas. Esa posibilidad desde 2017 que salió la nueva normativa prácticamente ya quedó excluida. Entonces ya no hay mampostería reforzada interiormente confinada. Estrictamente puede haber, pero el reglamento lo permite, pero se requerían piezas como de 20 centímetros y huecos relativamente grandes para poder alojar castillos embebidos ahí. Y que aquí hablamos de castillos embebidos, hablamos de estas piezas que vemos acá, que son las varillas, con sus estribos. Usualmente la norma te permitía aquí tener 1 y 2 castillos, pero eso desde el 2014, que la teníamos en la norma anterior, prácticamente ya quedó fuera, como lo vemos en esta imagen, por lo mismo de que para el sismo que ocurrió en el 2017, esta normativa no la cumplían ciertas construcciones. Entonces, ya para la mayoría de los constructores quedaría descartado. La mayoría de las estructuras confinadas se da con castillos y dalas exteriores al muro. Esto tiene varios puntos positivos y lo principal es que los muros se construyen primero y después se cuelan los castillos, lo que garantiza que tanto la mampostería como el elemento confinante realmente están unidos, lo cual esto no se lograría si fuera al revés, ya que habría un tipo de junta fría entre el muro y el castillo y no garantizaría la perfecta adherencia entre el castillo y el muro de mampostería que nosotros vemos. Pero, ¿cuál es el objetivo de poner estos elementos confinantes? Imaginemos un muro sin elementos, sin castillos ni dalas. A eso se le llama mampostería simple. Pues la mampostería simple sujeta cargas laterales, ya sea sismo o llámese viento, normalmente empieza a alejarse y muy rápidamente se empieza a agrietar y a degradar su resistencia. Ya sea que ésta se caiga a pedazos, pero con la mampostería confinada, como la que conocemos y vemos en esta imagen, se resuelve en gran parte ese problema. Se aplican las cargas laterales y gracias a ese confinamiento, que es una especie de cinturón alrededor del muro, el muro puede agrietarse y ya no degrada inmediatamente su resistencia, sino que al contrario, aumenta su resistencia. Y una vez que empieza el primer agrietamiento, todavía tenemos una pequeña resistencia de reserva.
y eso es un comportamiento muy positivo desde el punto de vista sísmico, ya que no solo aumenta su resistencia, sino también su capacidad de distorsión. ¿Qué quiere decir? Que los muros que tienen este confinamiento tienen distorsiones permisibles muy pequeñas, precisamente cuando se empiezan a agrietar y hasta ahí. Pero gracias al confinamiento, el agrietamiento se logra dar en piezas y estas piezas pueden mantener su lugar y podemos tener distorsiones un poco mucho mayores. Las normas tienen como recomendaciones las cuales consisten en poner castillos en todo extremo de muro y en toda intersección de muros. Y se tiene especificaciones del espaciamiento máximo que es 1.5 H o 4 metros, como vemos acá. Y bueno, estas son algunas de las especificaciones de la norma. En estos que son los castillos, estos deben tener por lo menos el espesor del muro, como vemos. Un refuerzo mínimo y la configuración del estribo es muy parecida a como se hace en columnas, en donde la separación de los estribos está especificado y normalmente se especifica una separación menor en los extremos del castillo. Una innovación muy buena es este estribo, porque no tiene un doblez a 135 grados como lo usamos o como lo vemos usualmente en la construcción. La idea de este castillo es tener un traslape aquí y de lado en donde se tiene el traslape debe de estar el muro, como se ve aquí en esta imagen. Esta particularidad de este... No, yo no vi imágenes. ¿No se ven las imágenes? ¿No quieres checar por qué se están compartiendo? No, yo no las estoy viendo. A ver, checa. A ver. Ok, ahí sí estoy viendo. Ok. ¿Desde dónde se quedaron? Pues yo me seguí. Disculpe, yo sí las puedo ver, sí. Pero no sé ustedes. Así es que no se pudieron compartir. No, mira, yo creo, ahorita, si quieres continuar, no hay problema, porque, bueno, me imagino los demás compañeros son ingenieros y conocen el tema. Entonces, esto es prácticamente, esta ilustración es para la gente que no conocemos el tema y tengamos una mejor ilustración. Ajá, sí, no, yo te agradezco mucho, pero, ok, continuamos, ingeniero. A ver, por ahí vi un mensaje. Entonces, les comentaba rápidamente y otra vez, la innovación es este estribo que no está a 135 grados como lo tenemos acá, o como que conoce usualmente, sino lo tenemos un doblez entre par y par. Esto es con la finalidad porque a veces en obra, este tipo de estribo, o que parece este ganchito, a veces cuando vas a colar es un poco complicado. La innovación es vuelvo a repetir lo mismo, la innovación es este pequeño estribo, pero la diferencia es que debe de estar hacia donde va el muro. No se vale colocarlo fuera del muro debido a que no va a agarrar, se va a botar, como lo dicen algunos maestros albañiles. Esto es un refuerzo en juntas que se usa en nuestro país, a diferencia de otros países que tienen piezas especiales para formar sus propios alojamientos verticales. El refuerzo horizontal en México se pone directamente en las juntas y se usa barras FY de 6000. Son conocidas como varillín y se usa para poder tener barras de diámetro pequeño y dar resistencias razonables. Esto se ancla en los castillos y nunca se traslapa. Este tipo de barras debe estar a lo largo del muro, siempre a lo largo del muro, nunca debe de traslaparse. Pero, ¿qué beneficios nos da el tener el varillín alojado en las juntas y anclado hacia el castillo? Los beneficios son muchos. Aumenta su resistencia ante las cargas laterales, su capacidad de desplazamiento lateral, reduce significativamente el ancho de las grietas y el agrietamiento es más distribuido entre muros. Ahorita vamos a ver un pequeño estudio. Aquí les tengo unas pruebas en donde estudios que se han realizado en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, conocido como ONCE, ha determinado ante la capacidad de carga lateral los beneficios antes mencionados del reforzamiento horizontal. Podemos observar un muro ensayado. Este comportamiento es prácticamente
elástico. Este tipo de muro no tiene los refuerzos horizontales que vimos en la anterior imagen. Prácticamente vemos que se origina el primer agrietamiento y este tipo de grafiquitas que tenemos aquí tiene una pendiente. A esta pendiente le llamamos elástica porque es completamente recta. En esta segunda imagen observamos la degradación de su rigidez a pequeños desplazamientos y esfuerzos y exhiben una pendiente post-elástica positiva. Como ven, la pendiente se va bajando sustancialmente menor a como era la primera vez, debido a que su resistencia inicial ya no es la misma como la que ahorita está mostrando. Para estas imágenes vemos el muro agrietado. Recordemos que estos muros son cargas, se les somete una carga lateral, es la carga por sismo, la carga vertical es la carga de demás edificios que puede tener sobrecargada en su dala. Pues para esta última imagen, la degradación de la rigidez y su resistencia, una vez que alcanza su resistencia máxima de la mampostería, exhibe una pendiente negativa, como vemos acá, asociada a pérdida de resistencia y rigidez que evolucionan hasta la falla del muro, como conocemos como colapsos del muro. En esta imagen más detallada podemos ver el comportamiento elástico ante la primera grieta, que es esto, cuando este es sometido ante las cargas laterales y gravitacionales. Como esta pendiente casi recta, ya después de que el muro exhibe un agrietamiento diagonal, significativamente vemos cómo la pendiente se vuelve post-elástica hasta que alcanza su resistencia máxima, que vemos acá, en el cual el muro ya ha dado todo. Al lado de ella se muestra una gráfica de histéresis, que no es más que lo que tarda en completar un ciclo de prueba experimental, es decir, que se le somete la carga, se mide y se vuelve a completar una carga en sentido negativo, y así hasta completar un ciclo. Como por último, podemos observar una mampostería de una edificación conforme lo que marca el reglamento, es decir, este tipo de mampostería sí tiene los refuerzos horizontales alojados en las juntas que anteriormente habíamos visto. Se muestra que casi todos los elementos de los que hablamos, incluso observamos un pretil que el refuerzo que tiene la ventana, su confinamiento entre los muros ya ha sido agrietado en esta parte y podemos ver que en esta resistencia última el muro prácticamente ya no ha sufrido mayor daño más que el agrietamiento, que es un poco más medible. Aquí podemos ver una pequeña imagen de cómo es una mampostería confinada, cómo debe de ser con los pretiles, con sus castillos, con sus dalas, con la intersección conforme a lo que marca el reglamento. Esto es lo que podemos ver. Ahora bien, ya vimos los principales daños, como cómo puede producirse un sismo, ya vimos cómo podemos nosotros ayudar a nuestro edificio, a nuestros muros, a través de elementos confinados, ya sean exteriores o internos. Ahora bien, vamos a ver un poco más acerca de los principales daños y consecuencias del no haber seguido el reglamento de construcción. Aquí vemos alguna imagen del tipo de ranuras típicas en la construcción. Estas acciones dañan mucho al muro, donde su resistencia a corte es muy baja, es decir, estamos alterando significativamente su resistencia. En esta otra imagen tenemos el mismo caso, pero según, ya saben, el maestro contratista, está controlada. Prácticamente esto no es un control. Básicamente, por este tipo de ranuras, nosotros no tenemos muro, como ven acá. Su resistencia cortante se baja significativamente. Para poder ayudar a levantar un poco la resistencia de estos muros, se necesitan morteros especiales o resinas de alta resistencia para poder aguantar las fuerzas de compresión y los esfuerzos laterales que en ellas ocasionan. Esto no está permitido. Bueno, la norma no lo permite, tienen que ser afuera, en alguna parte, que donde no se meta con el muro, o dejar preparada, esto no es dejar preparado la instalación.
En esta imagen podemos observar dos eventos. La primera se define como confinamiento interno del acero vertical, que es el que vemos acá, y también la deficiencia del acero horizontal. Por eso es que las normas del 2014 para el 2017, el confinamiento interno, es decir, el colocar la varilla en piezas embebidas sobre estos, ya no lo permite. Como segundo evento, pues vemos que aquí hay basura en estas, en donde están alojando las varillas. A veces el maestro, por querer ahorrar el concreto, y eso no está permitido, no está permitido el alojar las piezas que aquí tenemos. Deben de ser concreto. Estas celdas se llenan jugosamente de concreto. No se debe de alojar basura ni nada por el estilo. Desgraciadamente, este tipo de errores, después de un evento sísmico, se convierten en daños severos hacia la estructura. En esta imagen podemos apreciar el deslizamiento de la trave. Si mal no recuerdo, sobre esta trave existe un muro, y aquí pues el maestro, que según ya tiene 20 años de experiencia, nuevamente hizo de las suyas y no le atinó. Desgraciadamente en un evento sísmico tendrán un daño torsional severo. Y bueno, en esta imagen tenemos un mal recubrimiento en el donde recordemos que en las columnas y traves el recubrimiento mínimo es de 20 milímetros, al igual que en losas es de 15 centímetros. El recubrimiento se da de toda barra libre, en donde el recubrimiento se da con toda barra de refuerzo donde sea menor o igual a su diámetro. Sea mayor o igual a su diámetro. Una disculpa. Este tipo de error de recubrimiento afecta significativamente al acero, ya que no estamos logrando la adherencia entre el refuerzo y el concreto, y que además tampoco lo protege. No protege a la varilla de la oxidación ni la abrasión. Observemos el tipo de junteo que realiza el maestro de 20 años de experiencia, donde no colocó el mortero en la junta cabecera. Este tipo de error no garantiza la perfecta adherencia entre las piezas, sin tomar en cuenta que en un futuro, si no repella bien esto, las filtraciones en tiempo de lluvia pues serán severos. Pues, no sé qué tipo de junta sea esto, amigos, pero esto no debe de ser. Debe estar rellenado jugosamente de mortero en estas partes. Esto no está bien. En esta imagen vemos cómo doblaron el acero de refuerzo horizontal. Recordemos que esto nos ayudaba para aumentar su resistencia ante cargas laterales, su capacidad de desplazamiento lateral y para reducir el ancho de las grietas. Este refuerzo debería estar anclado al castillo para que funcione. Así como está, esto pues, no sirve para nada y solamente pues, lo veo como un gasto innecesario. Otro clásico es el desplante deficiente de los castillos por no prever su anclaje. En estos casos es necesario estrictamente marcarlos antes de que esto llegue a ser un colado. O podemos emplear barrenos con adhesivos de inyección y no la colocación de dados de concreto, como aquí vemos, que están simplemente apoyados. Este es otro clásico del maestro de 20 años de experiencia, el bayoneteo o esvijamiento del acero de refuerzo vertical de los castillos, por error de posición o X cosa. Este tipo de evento lo corrigen al vuelo en la obra. La consecuencia que tiene es el no transmitir las cargas verticales uniformemente. Aquí observemos bien esta imagen. Preguntémonos qué tiene de raro. Pues en primera no existe un castillo y en otra parte de esta imagen no existe la trave. Para el caso del castillo, de este castillo faltante, quieren pensar que la mampostería puede resistir las cargas verticales y laterales acerca. La mampostería es frágil, no puede resistir los esfuerzos cortantes. Esto, sin lugar a duda, tendrá una falla muy importante, al igual que en esta parte, en la parte partante de la trave, donde dejan que la losa reciba toda la carga, pero esta no la distribuye de manera adecuada. Esto es
un error típico que encontramos y mal hecho. Aquí encontramos otro clásico, que son las columnas cortas. Se da mucho en las escuelas, ya que, como ven, tienen el muro y las ventanas en la parte superior. Ante un evento sísmico, vemos que ambas columnas empiezan a desplazarse, lo cual causa una falla frágil en toda su altura libre, ya que la fuerza actuante en un tramo tan corto y es excesiva, además de que carece de refuerzo transversal para soportarlo. Por consecuencia, el concreto falla sin dar tiempo que el acero empiece a disipar la energía. Separación que nosotros o que no tiene se debe de dar para evitar este tipo de fallas. Aquí, pues, el ingeniero estructurista debe de decir cuál es la separación mínima que debe de tener para que éstas puedan alcanzar su resistencia máxima. Ay, no cambia. Ahí está, perdón. Esto es un muro diafragma. La falla fue fuera de plano. Observemos que el resto de los muros solamente sufrieron desprendimientos en su recubrimiento y lo demás pues sigue en pie. O sea, no tenemos en gran medida aquí una gran falla más que el muro que falló fuera del plano. Para esta vemos un tema de entrepiso blando. ¿Y qué es un entrepiso blando? No es más que la inestabilidad dinámica ante la carencia de rigidez lateral que involucra la flexibilidad del primer nivel, donde desgraciadamente este tipo de estructuras es muy susceptible a los colapsos. Aquí vemos la configuración clásica en donde el espacio que dejan pues pueden ser para estacionamientos, pueden ser para locales o pueden ser para lo que fuese, mientras que en las partes de primer nivel y demás niveles todo lo demás está con muros o demás peso que esto, desgraciadamente, no lo puede soportar tanto. Se puede ayudar con algunos rigidizadores de acero y bueno, para evitar este tipo de fallas. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Esto quiere decir que debemos ser todos más exigentes, más conscientes y más responsables al hacer cualquier tipo de edificación, ¿no? Porque un poquito de irresponsabilidad y luego la falta de honor del planeta Tierra puede resultar catastrófico, ¿verdad? Así es, Lilia, como usted lo comenta. El criterio, se vale mucho el criterio del ingeniero civil, el realizar el diseño de estas estructuras. Nunca sabemos cuándo va a ocurrir un sismo ni con qué intensidad. Pero a veces, desgraciadamente, en lo personal, el cliente no hace caso. El cliente lo que quiere es ver su estructura y hazle como quieras. Yo solamente quiero mi edificio, ahí está el dinero, ahí está todo, hazlo. Y no piensa en las consecuencias que pueda haber en un futuro, como este tipo. Es un ejemplo, dejó el espacio libre para meter varios locales y en la parte de arriba, pues, pueden ser departamentos, oficinas, demás. No tiene grandes fuerzas acá para que puedan actuar y le puedan ayudar a estos elementos, pues viene el problema del piso blando, que es prácticamente esto. Es donde toda la masa se concentra en este primer nivel. Ingeniero, yo creo que nos vamos a tener que ir a una parte número 3, porque de hecho, ya, es bien interesante. Yo quiero sí nos vamos a una parte número 3, después vamos a ir tu ingeniero, y nos vamos a una parte 3 de todo esto, porque sí es de suma importancia, de responsabilidad y sensibilización de las personas que quieren construir, reconstruir, remodelar y todo esto que implica, porque no nada más son sismos, vienen los tsunamis, vienen bueno, sí, hasta un huracán, ¿no? Así es, pues. Sí, o sea, en el caso de, nomás mira, si quieres, dame oportunidad, ya no me falta esta y otra más y acabamos. ¿Me das la oportunidad? Bueno, ok, ya tenemos nada más, yo creo que como un minuto nada más. Perfecto, es lo que requiero. Ok.
Bueno, Ok, pues aquí va, vemos adelante. en la esquina el tema igual del piso blando y en esta parte vemos que aquí el colapso, que es lo que tiene del piso blando, ¿no? Las consecuencias, desgraciadamente. Y bueno, para terminar, pues aquí vemos un muro. Esto fue tomado en la UAN Iztapalapa, en donde a veces no estamos nosotros no pensamos en esto. Esto no tiene gran importancia, pero sí es de pensar debido a que este muro pues no lo pudieron sujetar. Este muro pues a lo que voy de importancia es que no es muro de carga, pero se nos olvidó, o sea, a veces no llegamos a pensar de que estos muros pueden sufrir el volteo y bueno, se desplazan de esta manera. Y sin más, pues quiero agradecerles su infinita atención. No, ingeniero, danos tu teléfono, por favor, por último, tu teléfono de contacto. Sí, es 55 15 66 00 14 y pues, ahí estamos a la orden. Si tienen alguna duda o algún tema, pues adelante. Ok, Digo, y te vamos a si tienen contactar dudas, para la parte de tres. ok. Nos vamos a una tercera parte porque esto sí debe divulgarse entre la sociedad,